Bueno, hermanos, vamos a continuar o a retomar nuevamente la serie sobre las 7 iglesias de Apocalipsis. Hoy iríamos al mensaje número 4 de esta serie, y el tema de hoy, para aquellos que anotan, el tema de hoy es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Ese es el mensaje que vamos a estar viendo en esta mañana. Ahí en la gráfica vemos, ya vimos Éfeso, Esmirna, y ahora vamos a ver la iglesia de Pérgamo en este caso. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2 del verso 12 al 17. El mensaje a Pérgamo, hermanos. Y antes de leer este pasaje, para luego estudiarlo, hermanos, yo quiero que escuche el subtítulo que le he dado a esta enseñanza, y es una iglesia de fe, pero complaciente. Una iglesia de fe, pero complaciente. Dice Apocalipsis 2, del 12 al 17, dice así: escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermano, yo no sé si ustedes pueden ver el subtítulo en esto que acabamos de leer, de una iglesia de fe, pero complaciente. Esta iglesia era una iglesia donde tenían fe, habían creído en el Señor, ellos todavía retenían su nombre, pero había un problema en esta iglesia. Eran complacientes con algunas doctrinas que se habían metido o introducido dentro de la iglesia, que ahora vamos a ver que es un tipo de sincretismo que había llegado a la iglesia, donde no solamente tenían fe en Cristo, sino que también abrazaban otras doctrinas antibíblicas. Y hoy la iglesia, creo, no estamos muy lejos de eso, de ser una iglesia que nos hemos apartado un poquito de la sana doctrina y hemos abrazado doctrinas que a veces no son cristocéntricas, y eso, creo, está trayendo daño a la iglesia. Este pasaje o este mensaje a la iglesia de Pérgamo la voy a dividir en 4 porciones. La primera es la introducción descriptiva. La segunda es la condición de la iglesia. Vamos a ver cuál es la condición de esta iglesia. Tercero, la amonestación y su consecuencia. Y cuarto, la recompensa que el Señor le promete a esta iglesia. Lo primero que vemos es la introducción descriptiva, que está en el versículo 12. Donde en el versículo 12 leemos de cómo escribe el ángel a la iglesia en Pérgamo. Y esa palabra, escribe al ángel, la mayoría concuerdan que el ángel significa, en este caso, el pastor de cada iglesia, que era el encargado de transmitir el mensaje de lo que Dios estaba hablando. O sea, el ángel de la iglesia es el pastor de la iglesia, como así en cada una de estas iglesias. Ahora, el mensaje va hacia la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia de Pérgamo, o esta ciudad, porque era una ciudad donde estaba localizada la iglesia, esta ciudad estaba situada a unos 70 kilómetros al norte de Esmirna. Aquí está Esmirna y ahí sigue Pérgamo, a unos 70 kilómetros había más o menos de lo que era Esmirna a Pérgamo. Dice que a unos 30 kilómetros del mar, y estaba asentada en una colina
de unos 300 metros de altitud. O sea, como que era una ciudad muy llamativa en la parte alta donde ella se encontraba. Dice que era una ciudad muy grande y era una ciudad próspera, esta ciudad de Pérgamo. Dice que su rey, Atalo III, se sometió a Roma en un momento de la historia de esta ciudad de Pérgamo. Y dice, y su nombre se hizo famoso por la gran biblioteca, o sea, la ciudad, que contenía unos 200,000 pergaminos. En esta ciudad de Pérgamo había una biblioteca donde habían unos 200,000 pergaminos. Imagínense en libros, en este caso, eran los pergaminos. Pérgamo había dado origen a la industria del pergamino. En el año 200 más o menos antes de Cristo fue donde esta ciudad de Pérgamo, ellos inventaron lo que era el pergamino, que en este caso era hecho de pieles de animales y que era más duradero. Porque antes de eso lo que habían eran los papiros, no pergaminos sino papiros. Pero los papiros eran hechos de plantas. Y los papiros en este caso eran de corta duración, o sea, se descomponían, tenían que estar reciclando la escritura, y de ahí es donde nacen los escribas. No sé cuántos han escuchado hablar de los escribas en la palabra de Dios. Los escribas se les daba ese nombre porque ellos eran los encargados de copiar, de pasar la ley de Dios una y otra vez. ¿Por qué? Porque los papiros que habían en el cual estaba la ley de Dios se descomponían, entonces tenían que desecharlo, entonces tenían que estar pasando la palabra de Dios o la ley de Dios, al igual que otros escritos que hubiera en ese tiempo. Pero en este caso, por eso esta ciudad se hizo tan famosa, porque ellos inventaron lo que eran los pergaminos. El pergamino era un tipo de rollo que se abría. En este caso, bueno, me faltó eso, poner una filmina sobre lo que era el pergamino. Entonces esta ciudad se hizo muy famosa por eso. Además, la ciudad era muy notable por sus monumentos y templos religiosos que habían paganos, en este caso. Entre los cuales estaba el templo dedicado a Zeus. Este dios Zeus era griego. En este caso, el dios Zeus, que era como uno de los dioses mayores que tenían en la mitología griega. Y este dios Zeus, también llamado Júpiter, que era ya por los romanos, porque ellos agarraron dioses griegos y les cambiaron los nombres, y en este caso el nombre que ellos le pusieron a Zeus era Júpiter, los romanos. Dice, asentado sobre una plataforma, dice que estaba esta imagen, dice, enclavada en la roca. También adoraban a un dios griego de la medicina, y aquí sí quiero ponerles una filmina. Dice que este dios griego de la medicina se llamaba Asclepio o Esculapio, así lo llamaban a este dios. Este era el símbolo de ese dios, que era griego. En un momento inclusive se le llamó también bastón de Hermes. Ese bastón de Hermes ahí tenía unas alas y era como símbolo de prosperidad, era símbolo de bendición, y eso lo habían tomado los romanos. Pero lo que más influyó fue este símbolo de Esculapio, que era el dios de la medicina en este caso. Y es interesante porque ese dios de la medicina, hermanos, hasta el día de hoy sigue siendo tomado como dios de la medicina. Yo no sé cuántos de ustedes han visto en el Seguro Social esta inscripción que es símbolo del Seguro Social, de lo que es la medicina. O sea, hasta el día de hoy sigue siendo un Dios que es el Dios de la medicina, que se toma en este caso como un símbolo, que era Esculapio. Dice cuya insignia era una serpiente, que todavía es figura, como dije antes, como emblema de la medicina. Y para los cristianos en ese tiempo, esta insignia era claro que era símbolo de Satanás. Para ellos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Ahora, por eso,
Todo esto es importante entenderlo, hermanos, porque eso nos da una idea del por qué el Señor les dice que ellos moran donde mora Satanás, en este caso. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hermanos, una de las descripciones que la Biblia da de Satanás, hermanos, es en forma de serpiente. Recuerden desde el Antiguo Testamento, cuando Dios pone al hombre en el Edén, Satanás se presenta en forma de serpiente y engaña a Adán y a Eva. Entonces, para esta gente, ese signo era muy normal para decir, esto representa a Satanás. Ahora, hermanos, ¿a quién es enviado? ¿A quién envía el mensaje en este caso? ¿Quién envía este mensaje? Este mensaje, dice la palabra, que es enviado, y dice así: el que tiene, vamos nuevamente a Apocalipsis 2, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Esta es la descripción de Cristo que vemos en Apocalipsis 1:16 también. Dice Apocalipsis 1:16, tenía en su diestra 7 estrellas, refiriéndose a Cristo, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, esto representa, esta simbología de el que tiene la espada de 2 filos, en este caso, representa la autoridad que Cristo tiene, hermanos, con su palabra o en su palabra. Él le iba a hablar a esta iglesia de Pérgamo, y él, la descripción que hace de sí mismo es el que tiene la espada de 2 filos. Todos creo sabemos para qué sirve una espada. Es señal de autoridad y también es señal para traer juicio. Con una espada. Eso era lo que ellos entendían, a lo cual Cristo quiere presentarle a esta iglesia, y es que su palabra tiene autoridad. La palabra de Dios, la palabra de Cristo tiene autoridad. Vea cómo lo dice Apocalipsis 19:15. Apocalipsis 19:15, ahí hay una descripción de Cristo en relación a esta palabra aguda de 2 filos que sale de su boca, o que él tiene como autoridad. Apocalipsis 19:15 dice así: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos, en otras palabras, la descripción que Cristo hace para hablarle a esta iglesia era una descripción de yo tengo autoridad. Para lo que les voy a hablar a ustedes, les voy a decir a ustedes. Y hermanos, quiero hacer un paréntesis ahí, porque creo que esto es bueno aclararlo. De que la autoridad de la palabra, hermanos, es la autoridad de su palabra, no de nuestra palabra. No sé si me entienden esto. Porque hoy hay una doctrina, y déjeme decirle, una falsa doctrina donde le enseñan a la iglesia que usted puede proclamar cosas y que la palabra tiene autoridad. Hermanos, nuestra palabra no tiene autoridad de nada, somos hombres. Lo que tiene autoridad es su palabra. Es la palabra de Él, es la palabra de Dios. Por eso desde Génesis, hermanos, encontramos cuando, por ejemplo, la Biblia enseña de que Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Su palabra tiene autoridad. Él se paró en una tumba de un hombre llamado Lázaro, 4 días de muerto, y Él le habla y le dice, Lázaro, ven fuera. Su palabra tiene autoridad. No la nuestra. Hermanos, yo tengo un dolor de cabeza y yo puedo decir que se me vaya el dolor de cabeza y muy probablemente no se va a ir. Porque somos hombres. La autoridad es de su palabra, no nuestra. Y yo creo que esto es importante aclararlo en la iglesia.
Nosotros no cambiamos absolutamente nada, hermanos, pero Dios sí puede hacerlo con su palabra, porque Él es el que tiene la autoridad. Amén. Entonces, eso nos recuerda que la palabra de Dios tiene poder y autoridad. La palabra de Dios, no la nuestra. Vea cómo lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Donde ahí nos recuerda el poder de la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos creemos eso? Esta palabra, hermanos, esto que para muchos es un libro común y corriente, es la palabra de Dios y es viva y eficaz. Ella funciona hasta el día de hoy, hermanos. Sigue transformando vidas a aquellos que creen al mensaje de esta palabra, de que solo en Jesús hay salvación. Solo Él es el Señor, y a Él debemos de darle la gloria y recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Esta palabra es viva y eficaz. Ella tiene autoridad para cambiar vidas. Amén, iglesia. Lo segundo que vamos a ver ahora, después de esta descripción que hace Cristo, es la condición de la iglesia en el versículo 13. La condición de la iglesia en el versículo 13. Y en el versículo 13 el Señor les dice: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras, les dice el Señor. O sea que Él sabe lo que sucede en la iglesia y lo que sucede con cada creyente. Él conoce todo de nosotros, hermanos. Él conoce absolutamente todo de usted y de mí. La Biblia dice que Él sabe nuestro sentar y nuestro levantar también. Dice la palabra que aún no está la palabra en nuestra boca, y aquí Dios toda la sabe. Yo conozco tus obras, le dice el Señor de autoridad a esta iglesia. Yo conozco tus obras. Ahora, ¿cuáles eran las obras que Él conocía de ellos? Dice: yo conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Esta descripción que hace el Señor en dos veces, si usted lee el pasaje, se va a dar cuenta que el Señor habla dos veces del trono de Satanás. Habla en dos ocasiones del trono de Satanás, que es la raíz. Esto es a raíz de la cantidad de templos de adoración paganos que habían en Pérgamo. Yo le mencioné el dios de Zeus y Esculapio, pero había más templos de adoración. O sea, era un lugar donde había mucha idolatría. Había muchos templos de adoración paganos en este caso, y por eso el Señor les dice: ustedes moran en el trono de Satanás. Dice: como era la adoración en este caso a Zeus, considerado el padre de los dioses. Zeus se consideraba como el padre de los dioses y de los hombres. Por otro lado estaba la adoración, como dije antes, a Esculapio, que su imagen era en forma de serpiente y era el dios de la sanidad. Inclusive dicen, leyendo un poco, que iban muchas personas a aquel lugar esperando ser sanadas, y ellos se metían a algún tipo de cuevas donde habían serpientes no mortíferas o venenosas, y para ellos el que una serpiente los mordiera era como de bendición, entre comillas, porque eso era como para recibir sanidad. Para que tengan una idea de lo que era este lugar donde iban muchas personas. Ahora, la condición de la iglesia, donde lo cual Él les dice que Él sabe dónde mora y cuáles son las obras de Él les dice, además de estar en el trono de Satanás, como le dice el Señor, les dice: pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Retienes mi nombre y no has negado mi fe. A pesar de tanta idolatría en la iglesia,
y en la ciudad, de tanta idolatría en la ciudad, la iglesia seguía creyendo en el nombre de Cristo, a pesar de la muerte inclusive de Antipas, un hombre fiel al Señor. Aunque no hay mucha información de este hombre, se cree que Antipas fue obispo de Pérgamo. O sea que fue uno de los líderes de la de la iglesia de Pérgamo, durante el reinado del emperador Domiciano, en donde la tradición dice que Antipas fue martirizado en el año 92 después de Cristo. Oigan esto, quemado en brasas ardientes. O sea, lo echaron como un pescado en brasas. Dice que fue martirizado en brasas ardientes, forma de lo que ellos hicieron de destruir a los demonios según la creencia de aquellos días. O sea, al tirar a alguien en brasas ardientes para aquellos días era señal de que alguien tenía un demonio y era la forma de matarlo o destruirlo. Y este hombre fue un hombre fiel al Señor. Fue fiel en medio de aquel paganismo, en medio de la idolatría que había en la iglesia, en este caso. Y por eso el Señor les dice, pero retienen mi nombre y no han negado mi fe. Hermanos, esto nos muestra cómo la iglesia, oigan la aplicación, debe tener una fe inconmovible en medio de un mundo pecaminoso. Hermanos, nosotros los creyentes debemos de tener una fe inconmovible en medio de un mundo pecaminoso. Ellos vivían en medio donde había mucha idolatría, mucho paganismo. Bueno, nosotros como cristianos no estamos exentos de esto. Nosotros igualmente vivimos en un mundo cada vez, hermanos, más pagano, más lleno de idolatría, de inmoralidad sexual. Cada vez estamos viendo un mundo más lleno de pecado. Bueno, la iglesia y el cristiano, hermanos, deben mantenerse firmemente en su fe en Cristo en medio de ese paganismo, en medio del pecado. Debemos de seguir siendo fieles al Señor. Ve lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Ahí unas páginas atrás de Apocalipsis llega Primera de Juan. Dice la palabra en Primera de Juan capítulo 5 versos 4 y 5, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Hay alguien aquí nacido de Dios? Pues si somos nacidos de Dios, dice la palabra, que el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo. Y viene ahora como signo de pregunta: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la fe que nos va a ayudar a vencer en medio de un mundo pecaminoso. Es la fe en Cristo, iglesia, no hay otra cosa que nos ayude a vencer este mundo pecaminoso. No es, hermanos, discúlpenme lo que voy a decir, no es cambiando de gobernantes. Es nuestra fe en Cristo, para mantenernos firmes, confiando en la Escritura, en la palabra de Dios, porque Dios traerá juicio sobre esta tierra. El Dios que le habla a esta iglesia de Pérgamo era: yo tengo la espada de dos filos, yo voy a traer juicio. Pero nosotros vamos a seguir confiando, vamos a seguir firmes en nuestra fe, como esta iglesia, los que estaban ahí, que dice: retienen mi nombre todavía, no han negado mi nombre y retienen esa fe todavía en Cristo, en este caso. El tercer punto que vamos a ver es la amonestación y la consecuencia para esta iglesia. Está en los versículos del 14 al 16. La amonestación y la consecuencia. ¿Cuál era la amonestación que le da el Señor a la iglesia de Pérgamo? Él dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. A pesar de que se habían mantenido fieles,
a pesar de que no habían negado su nombre, aún en los días de Antipas, cuando fue muerto, por causa de la palabra, por causa del evangelio, hermanos, ellos tenían un problema, y el problema era que ellos habían abrazado lo que se conoce como sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? El sincretismo significa abrazar o adoptar distintas creencias. Eso es sincretismo en este caso. ¿Cómo era este sincretismo? Dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que engañaba a Balac, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también retiene la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. O sea, estaba la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Estaban en esta iglesia. Balaam, hermanos, oigan esto, Balaam era un tipo o un prototipo de todos los falsos maestros, en este caso. De acuerdo a Números, no lo busque, Números 22 hasta el 24 en el Antiguo Testamento y Números capítulo 31, Balaam combinaba los pecados de inmoralidad e idolatría para agradar a Balac, que era el rey de Moab, porque él no podía maldecir a Israel directamente, aunque se le ofreció dinero para maldecir a Israel. Se le ofreció dinero. O sea que esta doctrina, hermanos, de Balaam, con respecto a Balac, hermanos, era para que pudiera maldecir al pueblo, pero él lo iba a hacer recibiendo dinero. Hermanos, si hoy la iglesia, vuelvo a decirlo, no estamos lejos de esta realidad de la iglesia de Pérgamo, donde hoy muchos hermanos usan el evangelio, predican el evangelio, hermanos, y todo es por dinero. Este hombre Balac va a hacer algo, pero lo va a hacer por dinero. Y la Biblia nos habla de esto. No solamente en este mensaje a Pérgamo, sino también que la palabra lo habla, y vamos a verlo en 2 de Pedro 2, del 14 al 15. Vamos a ir a 2 de Pedro, ahí donde están, en Juan, para atrásito. Para atrás usted encuentra 2 de Pedro, capítulo 2, del 14 al 15. 2 de Pedro, capítulo 2, del 14 al 15, e inclusive en el capítulo 2, Pedro empieza a hablar de los falsos profetas y los falsos maestros. O sea que este Balaam era un prototipo de los falsos maestros, que se estaban metiendo a la iglesia y estaban haciendo que la iglesia cometiera adulterio o fornicación, que la iglesia dejara la doctrina sana de Cristo. Y aún peor, por dinero. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice 2 de Pedro, capítulo 2, versos 14 y 15, dice así. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado. Todos saben qué es extraviarse, ¿verdad? Perderse. Ir por un camino y agarrar otro camino. Eso le pasó a estos falsos maestros. Y se extraviaron siguiendo el camino ¿de quién? De Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Cuando dice amó el premio de la maldad es porque él amó el decir, ok, voy a ir a hablar de parte de Dios, pero me van a pagar. Hermanos, hoy no se mueve nada si no es por dinero en la iglesia. Una vez escuché a alguien inclusive decir de que hay personas que cobran por ir a orar por otra persona. Es increíble.
He escuchado de iglesias, hermanos, donde si una persona no da dinero, no ofrenda o diezma, hermanos, prácticamente le dicen que mejor no vuelva a la iglesia. Hermanos, no les estoy hablando paja, como decimos nosotros popularmente. Esto es serio. Esto es serio. Esa doctrina se había mezclado dentro de la iglesia de Pérgamo y hoy se está mezclando dentro de la iglesia nuestra de Cristo. Donde todo es por dinero. Donde hoy se le enseña a la gente, ¿quiere usted ser sano? ¿Quiere que su esposo salga del alcoholismo, de las drogas, sus hijos? Venga y eche dinero. Todo por dinero. Doctrina de Balaán, y ellos habían abrazado esta doctrina. Y el Señor les dice, yo tengo contra ti esto que ustedes abrazan, permiten, retienen esta doctrina de Balaán y los nicolaitas, porque era muy parecida a la doctrina de ellos. Hoy la iglesia ha abrazado doctrinas sincretistas. El sincretismo se ha metido dentro de la iglesia abrazando cosas que la Biblia no enseña, que no son bíblicas, y la iglesia las está abrazando. Tengamos mucho cuidado con esto, iglesia. No solamente Pedro habla de esto, sino en la carta de Judas también. Vamos a la carta de Judas. Judas está antes de Apocalipsis. En el versículo 11, Judas no tiene capítulo, solo el versículo 11 de Judas. Es una carta muy corta. Y dice en el versículo 11 de la carta de Judas, dice así: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. Por lucro es por dinero. En el error de Balaán. Y perecieron en la contradicción de Coré. Se lanzaron por lucro. Todos saben lo que es lucrar, ¿verdad? Hoy más bien eso parece una moda en el gobierno, pero también en la misma iglesia de Cristo. Han lucrado con el Evangelio. Han hecho del Evangelio, hermanos, un negocio, lamentablemente. Y se han abrazado, vuelvo a insistir con esto, se han abrazado doctrinas anticristianas, donde le han enseñado a la iglesia, al pueblo, que todo tiene que ver con dinero. Si usted quiere ser bendecido por Dios según ellos, usted tiene que dar dinero. Quiere ser prosperado por Dios, debe dar dinero, hermanos. Eso enseñan ellos. Todo por lucro. Yo no sé si usted escucha las campañas que dan cada cierto tiempo en televisión y en radio, hermanos. Todo es dinero. El Evangelio de Cristo no consiste en dinero, hermanos. El Evangelio de Cristo es para salvación. Hermanos, el Evangelio de Cristo es para que tú seas salvo de la condenación eterna. No es solamente para tener acá un carro del año, una buena casa, un buen trabajo. Ahora creemos que Dios nos puede bendecir en eso, si Él quiere. Pero ese no es el Evangelio, esa no es la centralidad del Evangelio. La centralidad del Evangelio es la salvación para todo aquel que cree. Porque todos somos pecadores y estamos perdidos sin Cristo. Necesitamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Hermanos, recordemos que Jesús alabó a los cristianos de Éfeso en la primera iglesia que nosotros estudiamos, porque ellos aborrecían las obras de los nicolaitas. La iglesia de Éfeso los aborreció, pero aquí parece que Pérgamo más bien los abrazó. Y Jesús es claro al decirles, yo aborrezco esta doctrina. Yo la aborrezco, dice el Señor. Pero el contrario de algunos entre los cristianos de Pérgamo era que retenían la doctrina de los nicolaitas, la que aprobaban también la inmoralidad sexual en este caso. ¿Cuál es la consecuencia que el Señor les advierte a ellos, a la iglesia de Pérgamo? Por tanto, dice el Señor, arrepiéntete
Arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recuerden que la espada era señal de autoridad. Y el Señor les dice, si no se arrepienten, yo voy a venir y voy a pelear con la espada de mi boca. Voy a traer juicio. Si no se arrepienten, si no dejan de abrazar la doctrina de Balaán y de los nicolaitas, yo traeré juicio. Esto es fuerte, iglesia. Y Él les dice, por tanto, arrepiéntase. Es interesante porque a veces la iglesia cree que el arrepentimiento es solamente para los que están fuera de la iglesia, para aquellos que no conocen a Cristo. Pero aquí el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice, arrepiéntase. A la iglesia, y hoy yo creo el llamado, la voz de Dios es la misma para la iglesia de hoy, que han abrazado la doctrina de Balaán y los nicolaitas. La iglesia debe arrepentirse de su pecado hoy y empezar a predicar la sana doctrina. Dejarse de esos cuentos que predican hoy, que todo es plata, todo es dinero. Y empezar a enseñar el arrepentimiento. Empezar a enseñar la doctrina para que haya cambio en la vida de las personas de verdad. Y no por dinero. Hoy la mayoría de personas, lamentablemente en las iglesias, hermanos, no se han arrepentido de su pecado. Y creen estar bien. Porque ahora tienen un carro que no tenían. Porque ahora tienen tal vez un trabajo bueno que no tenían. Porque ahora tienen una casa que no tenían. Y creen estar bien delante de Dios solo por eso. Y no se han arrepentido de su pecado todavía. No se han vuelto a Dios de verdad todavía. Mayormente cuando hoy en las iglesias el mensaje más grande es el mensaje de la superprosperidad. Abrazando doctrinas que no son bíblicas, que no vienen de la palabra de Dios. Aquí el Señor les hace un llamado al arrepentimiento, ya que de lo contrario vendría y ejecutaría juicio con espada contra aquellos que retenían la doctrina de Balaán como de los nicolaitas. Esto, iglesia, oigan esto, la aplicación. Esto debe hacernos pensar seriamente con respecto al evangelio y a la doctrina que se predica hoy en la iglesia. Vuelvo a repetirlo, esto debe de hacernos pensar seriamente con respecto al evangelio y a la doctrina que se predica hoy en la iglesia, si ésta está acorde con la enseñanza que Cristo quiere para su iglesia. Si está o no está de acorde a lo que Dios quiere para su iglesia. Vea lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 10. Gálatas está después de Corintios. Hermanos, si antes de leer esto, yo quiero que usted por un momento nada más piense, ¿quién escribió la carta a los Gálatas? La carta a los Gálatas la escribe el apóstol Pablo. Ahora, Pablo fue el que escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Yo no sé cuántos en este lugar creemos de que Pablo era un hombre de Dios y que todo lo que Pablo escribió era realmente palabra de Dios. Amén. Ahora ve lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Él mismo, el hombre de Dios, el hombre que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, vea lo que dice a estos Gálatas. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, oigan, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, o sea, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, ensuciar, pervertir el evangelio de Cristo. Ahora vea lo que dice Pablo a los Gálatas. Mas si aún nosotros, o sea, Pablo mismo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, hermanos, oigan esto es serio lo que está hablando Pablo.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldecido por Dios. Y Pablo está diciendo, aún si somos nosotros, o aún si es un ángel inclusive, que se le aparece a alguien y le da una nueva revelación o le enseña cosas nuevas, o aún nosotros, sea anatema. Ahora, vuelve a repetirlo, verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. O sea, era como, de verdad, oiga, atiendan esto que les estoy diciendo. Les vuelvo a repetir. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, otra vez, sea maldecido por Dios. Y dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres, en otras palabras, de agradar a los hombres, o busco agradar a Dios. Trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, el evangelio no es para agradar a los hombres. El verdadero evangelio, hermanos, no es para que usted se sienta bien. Hay personas hoy en día, hermanos, que los que predican y se paran acá, hermanos, lo que son motivadores para que usted se sienta bien. Para que usted salga, hermanos, sintiéndose un Sansón, o sintiéndose, hermanos, alguien fuerte. Y Pablo dice, el Señor le dice a Pablo que debe gloriarse en la debilidad. Porque mi poder, le dice el Señor a Pablo, es en tu debilidad. El evangelio no es para hacernos sentirnos grandes, hermanos. Es todo lo contrario. El evangelio, el verdadero evangelio, nos hace sentir pequeños, pecadores, que necesitamos un Dios de salvación. Lo dije en una de las enseñanzas pasadas, hermanos, nosotros, la iglesia, deberíamos de salir de este lugar, no como muchos creen, hermanos, con una fosforona, sintiéndonos llenos del Espíritu, como muchos quieren salir, sino todo el contrario, hermanos, sintiéndonos, hermanos, en arrepentimiento, diciendo, Señor, he pecado contra ti, transforma mi vida, cambia mi vida, porque peco delante de ti. Porque Dios es el Dios 3 veces santo. Y el Dios que es 3 veces santo le habla a esta iglesia y le dice, yo tengo la espada de autoridad. Arrepiéntase. A la iglesia de Pérgamo. Ellos también iban a recibir recompensa, lo vemos en el verso 17. Hay recompensa para aquellos que se arrepintieran. Esa recompensa es para todos los creyentes que tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nótese, hermanos, de cómo cuando el Señor le habla, Él no habla, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, no, dice a las iglesias. Es para que lo oigan en todos los tiempos, en todas las edades, hasta el día de hoy, 2000 años después, oiga lo que Dios está hablando. Al que venciere. Es para aquellos que siguen firmes en su fe, aquellos que van a vencer, sin dejarse influenciar por la doctrina de los nicolaitas o de Balaán. Ellos tendrán 2 recompensas. El Señor le habla de 2 cosas. Para aquellos que permanecen fieles a Él, en medio de aquella idolatría y paganismo que había en aquel lugar de Pérgamo. Primero dice, les daré a comer del maná escondido. Recordemos, hermanos, que el maná fue el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto. Sin ese maná, hermanos, ellos hubieran muy probablemente tal vez perecido. Pues Dios les promete el maná para que no perezcan. Así se les promete nuevamente este alimento del maná. Pero es interesante, hermanos, porque cuando vamos al Evangelio de Juan, vamos a ir un momento, vemos como la Biblia muestra, Cristo mismo enseña que Él es ese maná. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 32. Dice San Juan, capítulo 6, versos
del 32 al 35, dice la palabra: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Es ese pan que da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora vea el verso 51 de ese mismo capítulo. Dice el verso 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En otras palabras, lo que el Señor les estaba prometiendo a aquellos que vencían era estar con Él, o recibirle a Él. Era: yo soy ese pan. Ustedes van a estar ahí conmigo, en ese pan. Van a recibir, porque yo soy el pan de vida a aquellos que vencieren en medio de aquel paganismo, en medio de la idolatría que había. La segunda promesa, o recompensa más bien, que el Señor les hace es: yo daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. La piedrecita blanca, hermanos, tenía varios usos en los tiempos cuando se escribió esta carta, por lo cual es un poco incierto saber cuál era su verdadero significado de esta piedrecita blanca que el Señor da como recompensa, o promete como recompensa. Voy a enumerar algunas de ellas, de las cuales se usaban, que podría haber sido cualquiera de estas o tal vez todas, porque son muy interesantes. Número 1, dice: era por costumbre usar piedrecitas blancas y negras para votaciones, para condenar a los reos o para absolverles de culpa. O sea, habían piedrecitas blancas y negras. Ahora, la piedrecita blanca podría ser eso: usted está absuelto con esta piedrecita blanca. Segundo uso que se le daba, dice que también eran usadas por los romanos como boletos de entrada para las festividades más importantes, para banquetes. Es interesante porque era una piedra que ellos le daban como una, que hoy en día sería como un tipo de invitación. Ok, esta piedra, si usted la tenía, usted tenía entrada a ese banquete. Podría significar eso, el Señor diciendo: yo les voy a dar entrada a mi reino a los que vencieren. Yo les voy a dar esa piedrecita y es señal de que van a entrar en mi reino. Podría ser. Tercero, también se daba como un premio por alcanzar la victoria en los deportes como amuleto. En aquel tiempo habían lo que hoy se conoce como las Olimpiadas, ¿verdad? Que fueron hechas por los griegos. Entonces a aquellos que corrían y normalmente ganaban, que eran buenos competidores, se les daba una piedrecita que era señal de que eran buenos, que eran victoriosos, y como amuleto para que siguieran teniendo victoria. Podría ser que significara eso también, aquella piedrecita que el Señor promete en este caso para decir: tú eres victorioso, tú vas a seguir venciendo. Conmigo en este caso, con el Señor. Y cuarto, también se usaba como señal de amistad o compañerismo perdurable. Dice que estas piedrecitas, dice que a veces era como cuando las personas, no sé si ustedes han visto, a veces amigos o enamorados agarran un corazón y lo parten a la mitad. Y se deja uno una parte y el otro la otra parte. Bueno, estas piedrecitas se las daban a veces, las quebraban y se dejaban una parte cada uno en señal de esa amistad, de ese compañerismo, de que ahora teníamos algo en común. Bueno, puede ser que también representara eso para aquellos que vencieren, que ahora tenían una relación con Cristo y era perdurable aquella relación. Pero igual no sabemos exactamente cuál era el significado. Ahora,
Esta piedrecita dada por Cristo dice que tendrá un nombre nuevo que nadie conoce sino el que la recibe. Eso también es incierto. No hay nada claro, excepto una referencia que encontramos en el Antiguo Testamento, dada a Israel en Isaías 62, 2. Isaías, Antiguo Testamento de los profetas mayores, Isaías 62, 2, y es interesante porque aquí hablando de la salvación futura que Dios iba a traer sobre Israel, en este versículo 62, 2, vemos donde el Señor les habla algo parecido de esta piedrecita con un nombre. Isaías 62, versículo 2 dice la palabra: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. O sea que se le va a dar un nombre nuevo que Dios va a nombrar, pero no se sabe de ese nombre. Hermanos, estas promesas que el Señor le hace, ya voy terminando, deben de afirmar nuestra fe en Cristo. ¿Cuáles fueron las promesas que se le dieron? Maná y la piedrecita. Estas promesas deben de afirmar nuestra fe en Cristo, confiando, hermanos, de que Dios tiene algo especial preparado para nosotros en el cielo. Dios tiene algo preparado para aquellos que venzan. Dios tiene preparado algo para aquellos que no se van a dejar mover por la doctrina de Balaam o los nicolaitas, que van a seguir firmes, que van a retener el nombre de Cristo en medio de un mundo pecaminoso. Hay una promesa, hay algo que Dios ha prometido para nosotros. Recordemos, iglesia, con esto termino. Recordemos, iglesia, que el mundo entero está bajo el maligno. Eso enseña la palabra. El mundo entero está bajo el maligno, por lo cual el llamado es a permanecer fieles a Dios y tener cuidado de doctrinas extrañas que pueden apartarnos y negar la verdadera fe en Cristo. Tengamos mucho cuidado y seamos fieles a la palabra. Seamos fieles a Dios. Siga creyendo en fe, hermano. En medio del pecado, en medio de un mundo cada vez más pecaminoso, hermanos, porque esto va a ir para atrás, cada vez va a ser más el pecado. Eso nos muestra su palabra. Será como Sodoma y Gomorra, será como los días de Noé, y Dios traerá juicio, porque Él es el Dios que tiene la espada de dos filos en su boca. Amén, iglesia. Oramos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Hoy, Señor, nos has hablado a cada uno de nosotros. Es mi deseo, a través de este mensaje de la iglesia de Pérgamo, entendiendo, Señor, que debemos de permanecer fieles a ti, que debemos, Señor, seguir tomando o retomando tu doctrina, tu palabra, tu sana enseñanza, y no apartarnos de lo que tú nos muestras en tu verdad, en tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Ayúdanos, Señor, a retener tu nombre y a no negar la fe en Cristo. Señor, en medio de este mundo pecaminoso, en medio de todo lo que estamos viendo y lo que vendrá, Señor, porque tú tienes promesas para nosotros, nos dará el maná escondido, ese alimento espiritual que es Cristo. Y también, Señor, una piedrecita que puede representar muchas cosas, con un nombre escrito que nadie conoce sino aquel que lo recibe, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, a seguir creyendo, a seguir confiando, Señor, en que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro Salvador. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a nuestro Dios.